Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Qué bueno que están aquí una vez más con nosotros en Justicia Electoral a la Semana. Estaremos platicando de las redes sociales y el pasado proceso electoral, así que bienvenidos, quédense con nosotros. Las redes sociales digitales son plataformas de comunicación virtual que permiten la creación de contenidos a los propios usuarios a través de sencillas herramientas de edición, publicación e intercambio de información entre participantes. Las redes sociales más difundidas globalmente son Facebook y Twitter, creadas en 2006 y 2007 respectivamente, aunque hay muchas otras. Ambas son de acceso gratuito y no son redes políticas por definición, pero sus potencialidades se vinculan con la expansión de la democracia electrónica. La enorme cantidad de usuarios con que cuentan estas redes ha permitido que se conviertan en espacios de discusión, intercambio de información y organización de actividades. Cabe destacar que la mayoría de información que circula por la red no es política. Sin embargo, algunos hechos recientes han mostrado su profunda incidencia al ampliar el ágora pública y facilitar la organización de campañas políticas, principalmente cuando son promovidas por la misma ciudadanía. En síntesis, los componentes fundamentales de esta potencial incidencia de los medios digitales en el ámbito político provienen de el cambio en la producción y circulación de información, la facilidad de uso, el bajo costo y la instantaneidad, y en este contexto, los partidos políticos y aún más las y los políticos individualmente se muestran cada vez más activos en las redes sociales. Bueno, le quiero agradecer al magistrado de la Sala Regional Toluca, Alejandro Abante Juárez, que esté con nosotros en esta ocasión para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Bien, muchas gracias, Lupita. Saludos a ti, a todo el auditorio. Encantado de estar acá, como siempre. Oye, uno de los temas que muchos se han platicado del pasado proceso electoral, aparte de todo lo que ya se ha discutido, es el de las redes sociales. Platícanos, ¿tú cómo viste el manejo, el empleo de las redes sociales en este pasado proceso electoral? Muy relevante, sin duda, es una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de construir relaciones humanas. Y es muy importante, partir de la importancia en los números. Actualmente tenemos, conforme a la Asociación Mexicana de Internet, 79.1 millones de usuarios de Internet en México. De estos, el 66% son usuarios mayores de 18 años, y todos ellos, el 98% tienen una cuenta de Facebook. Entonces, esto es el escenario que nos refiere qué tan importante es la presencia en las redes sociales. O sea, prácticamente todo el mundo tiene acceso, ¿no? Prácticamente, muchas de las personas que pueden formar opinión pública están involucradas en las redes sociales. Nos informamos en las redes sociales, intercambiamos cosas en las redes sociales. Y lo más sorprendente, cada uno de nosotros llegamos a tener en promedio 5 redes sociales cada uno. Sin darnos cuenta, nos hemos involucrado en una realidad digital en la cual nuestros datos valen y valen muchísimo. ¿Cómo ha cambiado esto en materia electoral, por ejemplo? Porque hemos visto cómo ha ido evolucionando el tema de redes sociales, pero el ámbito electoral no se queda a un lado, ¿no? Es fenomenal lo que se puede lograr con las redes sociales en materia electoral. Y para hacer esto, vamos a pensar en un ejemplo. Duncan Watts decía en 2003 que estábamos separados por 6 personas en el mundo. Esto es, cualquier persona que tú conocieras y 6 eslabones más te conectaba con el presidente de China. Esto es, había una serie de conexiones que te permitían llegar a cualquier persona en el mundo. En 2011, Facebook hizo una travesura y corrió una especie como de censo entre todas sus cuentas para verificar qué tan separados estaba un usuario de Internet que no se conociera con otro en el otro extremo del mundo. A esto le llamó Anatomy of Facebook. Y llegó a la conclusión de que todos los usuarios de Facebook en 2011 estarían conectados en 4.75 usuarios. Esto es, la brecha, que era de 6 originalmente, está cortada a 4.75 en 2011. No quiero saber ahora en 2018 si se volviera a correr este ejercicio en cuánto estaríamos, pero la realidad es que estamos al alcance de poder expresar nuestra opinión
y que nuestra opinión sea escuchada por quienes antes ni siquiera podíamos imaginar conocer. Oye, la gente tiene acceso directo al presidente de la República, Por supuesto. tiene acceso a su diputado, a cualquier magistrado del Tribunal Electoral, por ejemplo, supuesto. a la Sala Regional Toluca, cosa que antes era muy complicado, ¿no? Era difícil a lo mejor a veces el poder contactarte con algún funcionario. Ahora las cosas son diferentes. ¿Quién tiene más poder? ¿Cómo consideras tú que son las cosas? ¿La gente, los ciudadanos o a lo mejor los funcionarios o quienes están en campaña, quienes quieren el voto de la ciudadanía? Quien administra esa información, Lupita. Los más poderosos en ese binomio es el que está en medio administrando la información. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear lo que se denomina microtargeting, que es crear ámbitos en donde las publicidades funcionen para cierto grupo de la población y automáticamente nosotros podemos generar una campaña que vaya dirigida a esos usuarios y que solo llegue a esos usuarios, que puede ser diametralmente opuesta a otra campaña que yo dirija a otro grupo de usuarios totalmente diferentes. Y lo peor es que cada día los hechos importan menos, lo que importa más es la percepción. Difícilmente tú en tus redes sociales, bueno, tú porque eres comunicador o yo porque soy magistrado, tendremos a alguien que no sea afín a nuestros intereses. Pero por lo regular las redes sociales se construyen a partir de afinidades. Si yo tengo una percepción de la realidad en una forma, mi red social me va a ir conduciendo hacia esa percepción y me va a ir acercando a un entorno en donde yo percibo que todos piensan como yo, Sí. aunque en realidad la mayoría de la gente no esté pensando como yo. Entonces eso crea un entorno en el que el manejo de la información, el Big Data, todo lo que alimentamos en nuestros teléfonos todos los días y en nuestras redes sociales es valiosísimo. Y es valiosísimo para el marketing político, por supuesto. Hemos visto campañas a través de las redes sociales. ¿Crees que esto sea un arma de doble filo? Es en realidad el camino hacia donde estamos destinados a ir. Mira, en 2007, cuando se hizo toda esta reestructura del modelo de comunicación política, se pensó en que los medios de comunicación política estaban influyendo en la política. Y entonces por eso se quitaron los tiempos de radio y televisión, pero el financiamiento que se le daba a los partidos políticos no se quitó. Se sustituyó eso por tiempo que daba el Estado, pero actualmente ese financiamiento puede ser usado por los partidos políticos, por los candidatos y candidatas para ir hacia redes sociales. Y la información que está en redes sociales, si yo puedo, mediante una red social, pensemos en una red social en la que no alimentemos nada textualmente, pensemos en Waze. Waze es una red social que mide por dónde transitamos todos los días. Y fácilmente puedes saber cuáles son las concentraciones de tráfico y qué tipo de concentraciones de tráfico y de qué personas están concentradas en el tráfico en determinado momento. Esa información, para colocar un espectacular, puede ser crucial, porque si yo tengo que un grupo de la población está concentrado en determinado espacio a determinada hora, puede generar este efecto de colocar, ¿no te gustaría que se solucionara el problema del tráfico en la ciudad, por ejemplo, en un área estratégica, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental. No creo que sea un arma de doble filo, yo creo que más bien es hacia donde estamos destinados a llegar. ¿Qué tan difícil es ahora con este tema de las redes sociales, con esta información que fluye por todos lados y en todos los sentidos para los tribunales tomar decisiones? Es fundamental escuchar a las personas. Mira, durante muchos años los tribunales nos hemos mantenido alejados de la gente, porque nos esmerábamos en escribir y en decidir cosas muy complejas. Nos refugiábamos en lo que yo he llamado, casi a son de broma, el abogañol antiguo, en donde era un idioma que hablábamos los abogados, Sí. que colocábamos en las sentencias, usábamos latinajos, y la gente decía, gané o perdí. Bueno, mira, en este caso ni ganaste ni perdiste, nada más se va a volver a juzgar. Oye, no, pero yo no quería que se volviera a juzgar, yo nada más quería que me dijeran si ganaba o perdía. Entonces la gente no entiende lo que hacemos, y si no entiende lo que hacemos, pues obviamente no nos va a sentir como suyos. Y para esto yo creo que las redes sociales nos ayudan mucho. Los jueces tenemos cada vez más que comunicarnos con las personas, con la ciudadanía, que es la que nos da sentido, y comunicar lo que estamos decidiendo. Cada uno de los magistradas y magistrados de la sala hemos hecho un esfuerzo por intentar
comunicar qué es lo que estamos decidiendo cuando advertimos que es un asunto relevante, y hemos recibido opiniones a favor o en contra de lo que decidimos, y esa es la parte importante. Nosotros tenemos que ser sensibles a que habrá momentos en la que el ser juez es totalmente impopular. De entrada, el 50% de tus clientes están inconformes con tu decisión. Entonces, escuchar, ver las razones, pero ciertamente estar abiertos a esta visión que puede tener la ciudadanía. ¿Enriquece el intercambio de ideas? Sin duda, sin duda. Es muy importante para la justicia abierta estar pendiente de lo que la ciudadanía siente en el tribunal. Esto no va a cambiar la decisión, porque la decisión se emite a partir de las leyes, la interpretación y el derecho, pero sí puede cambiar nuestra forma de comunicar. Puede darnos claramente la idea de que a lo mejor decidimos algo y la ciudadanía lo percibió exactamente opuesto a como lo decidimos. Y ese es un problema de comunicación de la sentencia, no de la decisión en sí. Ahora, es interesante porque hay un canal institucional del tribunal, pero también vemos que hay discusión individual, cuentas de cada uno de los magistrados, ¿no? Eso también es interesante porque de manera a lo mejor directa un ciudadano quiere conocer algo, quiere preguntar algo, quiere darse cuenta de cómo se emitió tal o cual decisión, y ustedes lo pueden tratar de manera directa. Claramente. Y yo creo que cuando yo fui designado magistrado electoral, yo asumí el compromiso de iniciar la actividad en las redes sociales, sobre todo porque a mí me designó el Senado, me designó mediante un proceso en el cual tuve la fortuna de que los senadores votaran por mí, pero pues mi trayectoria y mi carrera había sido en la Judicatura Federal, donde no había esta necesidad de explicar a lo mejor a tantas ciudadanas y ciudadanos las decisiones. Pero las decisiones del Tribunal Electoral necesariamente sí afectan a comunidades, afectan a partidos políticos, afectan a personas, y eventualmente el intercambio de ideas te genera, por ejemplo, recientemente en Sala Toluca nosotros tuvimos un observatorio y las sentencias que escogimos para efecto de que fueran analizadas en ese observatorio ciudadano fueron sentencias que exprofeso en redes sociales habían sido analizadas o comentadas por alguna persona que opinaba respecto de ellas. Y a quienes invitamos a que participaran eran las personas que habían opinado a favor o en contra de la decisión. Esto es, nosotros nos abrimos a que en un foro académico una persona que abiertamente había opinado en contra de una decisión nuestra, lo conversáramos sentados las magistradas y el magistrado con ella, para efecto de intercambiar las ideas, y en muchas ocasiones las percepciones cambiaron. Muy bien, pues vamos a regresar, si te parece, con algo que también se ha comentado mucho, la postverdad y el tema de las fake news, pero antes tenemos que hacer una pausa. Le quiero recordar que a través de redes sociales, por supuesto, se puede poner en contacto con nosotros. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros y seguimos platicando sobre este tema de las redes sociales. Decía del tema de las fake news y de la postverdad. Ahí, ¿cómo ves la problemática con todo esto que también se ha presentado y que mucha gente lo único que recibe de información es lo que tiene en las redes sociales, pero no lo verifica? Eso todo un tema.
conforme a cifras también de la Asociación Mexicana de Internet, el 92% de las personas busca información de procesos electorales en las redes sociales. Entonces, pero ¿qué es este tema de la posverdad? Porque es un concepto que es más bien filosófico, ¿no? Sí. Y muy manejado ahora en Estados Unidos y luego ya con nosotros, ¿no? No, y a partir de lo que pasó con Donald Trump y lo que pasó en el Brexit y lo que pasó en Colombia, nosotros conocemos la verdad como cuando algo que se describe coincide con los hechos. Eso para nosotros es verdadero. Si algo que nosotros afirmamos ocurrió, eso es verdadero. Pero aquí en medio hay ahora un nuevo ingrediente que se llama percepción, donde ya no importa si lo que yo estoy describiendo coincide o no con los hechos, sino lo que busca es generar la percepción de que ocurrió. Si yo tengo la suficiente autoridad, credibilidad, como para que yo diga que en estos momentos está lloviendo afuera, aunque las cortinas estén cerradas, puedo generar la percepción de que está lloviendo afuera y nadie debe salir. Y hasta que yo diga, ha dejado de llover, la gente pueda salir. Aquí el problema es de percepción. Probablemente nunca llovió, probablemente nunca haya existido esa tormenta, pero lo que genera es una idea, una percepción de que si alguien que sabe de esto lo dice, es muy probable que sea cierto. Y entonces ahí juegan un papel muy importante, otro modo de llamarla la posverdad es la mentira emocional. En realidad es alterar los hechos para que estos se vuelvan tan intrascendentes a la luz de la percepción. Yo puedo crear toda una hipótesis de una conspiración, por ejemplo, y si esa hipótesis de una conspiración es lo suficientemente creíble y empieza a generar percepción de que es verdad, cualquier hecho o evidencia que se presente en oposición a esta circunstancia se entenderá como algo creado, fabricado para intentar desconocer lo que es cierto, cuando en realidad no es así. Este fenómeno de la posverdad, que surge incluso de una novela, ni siquiera es de un cuento realizado por un periodista, la realidad es que ahora ha adquirido una presencia muy importante. Nada más analicemos los discursos de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, donde se identificaron que, cruzados con los hechos, el 70% de las afirmaciones de un candidato eran falsas y el 21% de la candidata también. Entonces, aquí la realidad que se estaba buscando era la que se percibía, no la que en realidad estaba pasando, y eso pues es muy delicado. Oye, la libertad de expresión, aquí cómo se maneja, cómo lo ven ustedes en las redes sociales, porque también es otro de los temas, ¿no? A lo mejor alguien dice, oye, es que yo no estaba diciendo mentiras, yo estaba ejerciendo mi libertad de expresión. Es mi percepción, ¿no? Aquí en realidad yo creo que en redes sociales los tribunales, los jueces, debemos potenciar al máximo la libertad de expresión de las personas. El problema es cuando a esta libertad de expresión de las personas se suman elementos que no son personas. Y ahí sí ya tenemos que asumir una actitud diferente. Esto es una realidad conocida que no todos los usuarios de redes sociales son personas. Hay usuarios en redes sociales que son máquinas, discos duros, los llamados bots, que lo que hacen es generar, incluso recopilar información de cuentas para saber picos, altas, bajas y generar tendencias, ¿no? Las marcas comerciales utilizan estrategias de usuarios fantasma o bots para efecto de generar tendencias en sus marcas. Esto sí es algo que tenemos que regular y nos debe preocupar. Si hay estrategias de los partidos políticos, de los contendientes, de las candidatas y candidatos en redes sociales que empleen mecanismos contratados para crear tendencias, esto se parece mucho a contratar publicidad. Es contratar publicidad. Pero no está regulado, lo acabas de mencionar. Actualmente no está regulado. Es uno de los retos, es una de las lecciones que nos dejó el proceso de 2018, es algo de lo que aprendimos y es necesario entrar allá, pero incluso el tema de ponderar qué tanto hay el uso de intangibles en las redes sociales, porque no es lo mismo un tuit de mi primo, ¿no? Que un tuit de un artista, que un tuit del futbolista que acaba de ser campeón del torneo.
todos esos tweets tienen cierto grado de influencia en un entorno y entonces hay que perfilar si existe una relación comercial respecto a esto o hay un auténtico ejercicio Bueno, que de ustedes ya libertades. lo vivieron en algún momento aquí en el Tribunal Electoral, ¿no? Así es, así es. Incluso no hace mucho, la Sala Superior tuvo que analizar un caso de difusión de fake news. No sé si recuerdes el caso de un video que se difundió en un portal de internet donde se decía que un candidato había declinado en favor de otro candidato a la presidencia de la República. Y esto pasó primero por la sala especializada, quien consideró que sí se había actualizado la difusión de fake news, con lo cual creo que la sala especializada puso la vara muy bajita para efecto de señalar esto ya para la sala especializada se considera fake news y me parece ser que inhibió de alguna manera la práctica de la difusión de esta información. Finalmente este asunto llegó a la Sala Superior y la Sala Superior la revocó por una cuestión de apreciación en cuanto al daño que pudo haber generado el proceso electoral, pero ya a los actores políticos les quedó muy claro que la difusión de fake news no era un camino a seguir en el proceso electoral y me parece ser que eso fue beneficioso. ¿Todo eso se tiene que resolver en la sala especializada? ¿Todos estos temas relacionados con las redes sociales? ¿Sala especializada? No necesariamente, no necesariamente. Incluso hay muchos temas que corren por redes sociales que nosotros conocemos hasta que analizamos la validez de la elección. No menos, hemos tenido varios casos, en casos de Sala Toluca, tuvimos varios casos de difusión de propaganda en redes sociales sobre candidatas o candidatos que nosotros valoramos. Esto es, como las redes sociales es un mecanismo de información, de comunicación alterno, creo que en algunos momentos se ha cometido el error de concentrarnos más en el medio en el cual se está difundiendo que en sí la información que se está difundiendo. Porque, decía yo hace unos días en una conferencia, lo de las fake news no es nuevo y si no, pregúntenle a los chismosos, ¿no? O sea, la verdad es que el tema lo que es nuevo es difundirlo a través de redes sociales y la facilidad que tiene de viralizarse, ¿no? Ahora, ¿cómo ha reaccionado la Sala Toluca, la Sala Regional Toluca, frente a todo esto que se viene y cuáles son los retos que pues tenemos enfrente? En primer lugar, nosotros hemos optado por utilizar las redes sociales como un mecanismo de comunicación con la ciudadanía. Cada vez nos hemos abierto más a... hemos hecho cápsulas que explican los asuntos que se difunden en redes sociales, hemos hecho infografías, hemos intentado, bueno, yo en lo personal, cuando haya algún asunto relevante en lo personal, intentar sintetizar en 200 caracteres lo que resolvemos y somos la única sala del tribunal, de las 7 salas, que hacemos una difusión del aviso público de sesión privada, o sea, los asuntos que nosotros sacamos en sesión privada se publican en la cuenta de Twitter de la sala y se informa a la ciudadanía cómo es que se emitió la decisión al haber sido en privado. Esto es una obligación que no está en la ley, ni mucho menos. Ahora, en cuanto a la valoración de los elementos de prueba en los asuntos, pues tenemos que ser muy cuidadosos de lo que se está percibiendo y cada vez ser más sensibles a que esto es una realidad que ya está aquí. Oye, ¿no se sienten en algún momento presionados por todo lo que hay en las redes? Somos muy afortunados, Lupita. La verdad es que no me imagino cómo hace varios cientos de años había jueces que no tenían estas herramientas tan valiosas como lo son las redes sociales actualmente. Ahora tenemos muchas posibilidades de dar a conocer nuestro trabajo. Nuestra decisión, por lo pronto, al haberla emitida y al estarla transmitiendo en YouTube, puede ser seguida por alguien en Nueva Zelanda en tiempo real. Esto no pasaba hace muchos años y actualmente creo que es tarea de los tribunales el hacer esto cada día mejor. Y respecto de la valoración de lo que está en redes sociales, tenemos que irnos sensibilizando a que hay que darle una repensada a la normativa, darle una repensada incluso a los medios de prueba como están en la Ley General del Sistema de Medios para abrir la posibilidad de un proceso de autenticación quizá de la información que está en redes sociales. Muy bien, pues Alejandro, te agradezco como siempre que puedas platicar con nosotros, contrario. además de estos temas tan importantes, tan actuales. Muchísimas No, el agradecido gracias. soy yo y con el gusto siempre de saludarte y decirle de frente a la ciudadanía que en el tribunal estamos comprometidos con hacer de México un mejor lugar para vivir. Oye, y te buscamos ahí en redes, ¿no? Yo ahí te veo tuiteando muy a menudo. Por supuesto, @AlexAvanteJ es mi Twitter y ahí estoy en contacto con la ciudadanía, quienes tengan a bien
generarme cualquier mensaje. Sí. Si alguien tiene alguna duda, cualquiera que sea. Adelante, lo pueden consultar, y si yo no la sé, si yo no la conozco o no estoy en posibilidad de hacerlo, prometo hacer el señalamiento de quién podrá contestar su respuesta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.